Hoy vamos a hablar del teórico de nomenclatura y clasificación de las cavidades. Los objetivos de este teórico son conocer la nomenclatura cavitaria, manejar los sistemas de clasificación de las preparaciones e identificar los diferentes indicadores de caries y su diferente uso. Primero vamos a definir preparación cavitaria como la alteración mecánica de los tejidos duros dentarios para recibir un material restaurador que permita restablecer la anatomía, función y estética. Tendremos diferentes preparaciones en el caso de que se trate de restauraciones directas o indirectas, ya que en el caso de estas últimas es fundamental que la preparación sea expulsiva. Y dentro de las restauraciones directas, el desarrollo de los materiales adhesivos llevó a un cambio en las preparaciones, que dejaron de estar condicionadas en cuanto a la extensión y propiedades retentivas. Las preparaciones pueden clasificarse según su finalidad en terapéuticas cuando debemos eliminar tejido que se encuentra cariado y en protésicas, es decir, aquellas piezas que son pilares de prótesis y que pudiendo estar sanas deben ser preparadas para tal fin. Otra clasificación puede tener en cuenta la extensión, y así teniendo el número de caras de la pieza que abarquen, tenemos preparaciones simples cuando abarcan una sola cara de la pieza dentaria, preparaciones compuestas que abarcan 2 caras y preparaciones complejas que abarcan 3 caras o más. Se van a llamar de acuerdo a la cara del diente donde se ubican, y así tenemos preparaciones mesiales, distales, oclusales o incisales, vestibulares o palatinas. Y de la combinación de estas tenemos, por ejemplo, preparaciones mesioclusales, vestibuloclusales, etc. Dentro del plan de tratamiento ubicamos las preparaciones dentro de la terapia rehabilitadora y se trata de un tratamiento invasivo. Cada preparación que realicemos intentaremos ser lo más conservadores posibles del tejido dental. Dentro de los objetivos de las preparaciones tenemos la eliminación de caries y defectos y la determinación de una cavidad que pueda alojar un material restaurador teniendo en cuenta que los márgenes se ubiquen en una posición conservadora, que se mantenga la resistencia parietal y marginal, que se logre espesor suficiente para la resistencia del material restaurador, que durante todas las etapas se asegure la protección pulpar, y esto implica tallado intermitente, refrigeración, condiciones adecuadas del instrumental rotatorio, que se logre acceso para la inserción y terminación, y la capacidad de retención, que no va a ser necesaria para determinados materiales restauradores como los materiales adhesivos. La nomenclatura son los términos técnicos empleados entre profesionales para optimizar tanto la comunicación como el registro. Es con estos términos que nos vamos a comunicar en la clínica y como deben dejar registrados en la historia clínica digital. Las paredes de las preparaciones se clasifican en internas y externas. Las internas son la pared pulpar, también llamada piso cavitario, que es perpendicular al eje longitudinal del diente. Y la pared axial es paralela a el eje longitudinal. También tenemos paredes externas que se nombran según la superficie a la que se dirigen: mesiales, distales, vestibulares, linguales o palatinas y gingival. Los ángulos se producen por la unión de 2 o más paredes y es así como tenemos ángulos diedros o triedros. El ángulo cabo superficial se forma por la unión de las paredes externas con la superficie dentaria. Dependiendo del material seleccionado y de la cara de la pieza dentaria, la inclinación o angulación que tendrá este ángulo. Por ejemplo, para una restauración de resina compuesta en mesio vestibular de una pieza anterior, este ángulo tendrá una preparación en tipo bisel, ya que mejora la estética, pero también aumenta la superficie, con lo que mejora la adhesión. Las cavidades dentarias también pueden agruparse mediante clasificaciones sistematizadas.
Clásicamente, la sistematización utilizada fue la clasificación de Black, que surge en 1908 y tiene en cuenta la localización dividiéndolo en 5 clases, a la que luego se le agregó una sexta. La clase 1 se ubica en fosas y fisuras o defectos del esmalte, clase 2, caras proximales de dientes posteriores, clase 3, caras proximales de dientes anteriores, clase 4, caras proximales de dientes anteriores que abarquen el ángulo incisal, clase 5, el área cervical de todas las piezas, y la clase 6, punta de cúspide. Esta clasificación se basa en algunos principios que han ido cambiando en odontología, como son diseños cavitarios predeterminados, necesidad de retención de determinados materiales y sobre todo en un modelo quirúrgico de tratamiento para la enfermedad caries. Es por estos cambios que sucedieron, sobre todo en el manejo de la enfermedad, que en el año 1997 Mount y Hume plantean una nueva clasificación que la Federación Dental Internacional decreta que a partir del año 2010 es la única con vigencia. Esta clasificación tiene en cuenta, por un lado, la localización de la lesión, pero también su tamaño. Sugiere también alternativas de tratamiento y está basada en un modelo médico del tratamiento de la enfermedad caries, siempre teniendo en cuenta la mínima invasión en los tejidos dentarios. Se clasifica entonces en 3 sitios. Sitio 1, fisuras o defectos del esmalte. Sitio 2, proximal de piezas anteriores y posteriores. Y sitio 3, cervical de todas las piezas. Según el tamaño, se va a clasificar en 4 tamaños. 1, cuando involucra dentina, es decir, que la lesión se extiende más allá del límite amelodentinario. Tamaño 2, involucra dentina de forma moderada. Tamaño 3, involucra dentina marcadamente. Y tamaño 4, hay una extensa pérdida de tejido dentario. En el año 1999, la SFARC le realiza una modificación a esta clasificación agregando el tamaño 0, que son aquellas lesiones que se ubican únicamente en esmalte y cuyo tratamiento es no invasivo. En estas imágenes vemos diferentes lesiones de sitio 1, ¿sí? Tanto en caras oclusales de molares como en los cíngulos de las piezas anteriores, caras palatinas de molares superiores, lesiones de sitio 2, proximal de piezas anteriores, ¿sí? Que en este caso está involucrado el ángulo incisal, proximal de piezas posteriores, preparaciones un poco más conservadoras, manteniendo siempre, si es posible, la cresta marginal. Y sitio 3, cervical de piezas tanto anteriores como posteriores. En esta segunda parte del teórico vamos a hablar de indicadores de caries dental. ¿Qué es un indicador? Es la proporción o coeficiente que sirve para expresar la frecuencia con que ocurren ciertos hechos en una persona o comunidad y que puede incluir o no determinaciones del grado de severidad. Existen diversos indicadores reconocidos internacionalmente para determinar y cuantificar el estado de salud bucal de las poblaciones en relación a la enfermedad caries dental. Entre ellos se encuentran el CPO, el índice Knudson, índice ICDAS y NIVAD. El índice CPO fue desarrollado por Klein, Palmer y Knudson durante un estudio del estado de salud dental y necesidad de tratamiento en niños que asistían a una escuela en Estados Unidos en el año 1935. Se ha convertido en el índice más utilizado en cuantificar la prevalencia de la enfermedad caries dental. Expresa la experiencia de caries tanto presente como pasada, ya que toma en cuenta los dientes con lesiones de caries y con tratamientos previamente realizados. De su descomposición podemos encontrar la sigla C, que corresponde a piezas dentarias con lesión activa y clínicamente evidente, la sigla P relacionada a las piezas dentarias extraídas o perdidas por caries y aquellas que tienen indicada su extracción. La sigla O corresponde a las piezas que se encuentran obturadas, es decir, que ya recibieron tratamiento. ¿Cuál es el criterio diagnóstico que toma la OMS? Sería la fase de la historia natural de la enfermedad a partir de la cual se considera que la superficie dentaria o diente está afectado por caries.
para la OMS es la cavitación. Por lo tanto, este índice podría tener una subvaloración de lesiones para una persona o comunidad. El índice CPOS es una adaptación en la cual la unidad básica es la superficie dentaria. Considera 5 superficies para dientes posteriores y 4 en las piezas anteriores. De esta manera vamos a indicar el CPO en la historia clínica digital, pintando de rojo la superficie o la totalidad de la pieza afectada, con una cruz roja las piezas que son perdidas por caries o con extracción indicada, pintando de azul las piezas que están obturadas, una cruz azul en las piezas ausentes y una cruz negra aquellas que tienen indicada su extracción por otra causa, como puede ser la ortodoncia. El índice ICDAS, por sus siglas en inglés, International Caries Classification and Management System, es un sistema simple y lógico basado en la evidencia para la detección, clasificación de caries dental en la educación, práctica clínica, investigación y salud pública dental. Clasifica según la severidad de 0 a 6, pero también tiene en cuenta la actividad. El estadio 0 corresponde a la pieza sana, los estadios 1 y 2 son los estadios iniciales de lesiones de caries dental, estadios moderados son los valores 3 y 4 y estadios severos 5 y 6. Una superficie se encuentra sana cuando no tiene evidencia de caries visible, cuando se observa la superficie limpia y luego del secado prolongado con aire. Los códigos 1 y 2 serían el primer cambio visible o detectable en el esmalte como una opacidad o decoloración visible que no coincide con el aspecto clínico de esmalte sano y que no muestra ninguna evidencia de ruptura de superficie o sombra subyacente en dentina. La tendencia es agrupar las lesiones de 1 y 2, ya que inicialmente se diferenciaban según se veían con secado previo de la superficie o no. El estadio 3 corresponde a una lesión de mancha blanca o café con ruptura localizada en esmalte sin dentina expuesta visible, y el estadio 4 se observa como una sombra subyacente en dentina. Se recomienda el sondaje de este tipo de lesiones con una sonda de la OMS que presenta una punta roma con suavidad. Los estadios severos de caries son los códigos 5 y 6. El 5 es cuando hay un esmalte opaco o decolorado con dentina visible que no supera el 50% de la superficie. El código 6 cuando el tejido afectado supera el 50% de la superficie. Así se plantea el siguiente esquema frente a una superficie que ha sido limpiada pero se observa en húmedo. ¿Hay algún signo visible de caries? Si la respuesta es no, hay que secar y reexaminar y volver a preguntarnos si se encuentra alguna opacidad o decoloración. Si la respuesta es sí, el código va a ser 1, y si la respuesta es no, el código va a ser 0 y la pieza se va a encontrar sana. Si frente a esta primera pregunta que nos hicimos en la superficie en húmedo hay algún cambio visible, la siguiente pregunta sería si hay dentina expuesta. Si la respuesta es sí, está comprometida más de la mitad de la superficie dental, va a ser el código 6, si es sí, y el código 5 si es menor a esa mitad de la superficie dental. Si no existe dentina expuesta, debemos preguntarnos si hay una sombra en esa dentina que se trasluce a través del esmalte. Si la respuesta es sí, el código va a ser 4, y si la respuesta es no, debemos secar y reexaminar. Y preguntarnos si existe microcavidad, en este caso en esmalte. Si el código es sí, si la respuesta es sí, el código va a ser 3, pero si no existe esta microcavidad, nos vamos a estar de vuelta dentro de los códigos 2 y 1. En esta foto vemos diferentes lesiones, diferentes estadios que van del 0 al 6. Pero también tiene en cuenta la actividad. Para los estadios iniciales y moderados, los signos de lesiones activas son la pérdida de brillo, las superficies ásperas,
y se trata de zonas de retención de placa, por lo cual estas superficies deben ser evaluadas previo a la realización de la profilaxis dental. En cambio, las lesiones detenidas pueden tener color blanco, café o negro, pero el esmalte es brillante y se siente duro y liso. La lesión puede no estar cubierta por placa gruesa previo a la limpieza. Para los estadios severos, las lesiones activas se presentan una dentina suave o con consistencia de cuero al sondaje suave, mientras que las lesiones detenidas tienen una dentina brillante y dura al sondaje suave. También este sistema clasifica las imágenes radiográficas. 0 cuando no se ve radiolucidez, RA corresponde a los estadios iniciales, RA1 cuando hay radiolucidez en la mitad externa del esmalte, RA2 cuando hay radiolucidez en la mitad interna del esmalte, llegando a la unión amelodentinaria, y RA3 cuando la radiolucidez se limita al tercio externo de la dentina. Los se clasifican como RB4 y es la radiolucidez que alcanza hasta el tercio medio de la dentina. Los estadios severos son RC5 y RC6. RC5 corresponde a la radiolucidez que alcanza hasta el tercio interno de la dentina clínicamente cavitada y RC6 radiolucidez en la pulpa clínicamente cavitada. Para poder entender más de este sistema, existe un curso al que pueden acceder en la página de ICCMS. Va guiando cómo hacer el examen y cómo clasificar según sea la condición de superficie de 0 a 8. Esto está en relación si presenta restauraciones, sellantes, etc. Y luego los códigos de caries de 0 a 6. En la historia clínica digital contamos con el odontograma específico. Para ello, para cada pieza dental por superficie tenemos un primer código que relaciona la condición de superficie, es decir, si presenta restauración, sellante, etc. Un segundo ítem para la condición de las lesiones, si están presentes o no, de 0 a 6. Un tercer ítem para la actividad, si esa lesión se encuentra activa o inactiva. Y un cuarto ítem es si presenta alguna lesión que no sea por caries dental. Por ejemplo, abrasión, abfracción, biocorrosión, fractura, alteración de forma, de color, etc.